de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo, la economía ha crecido en 2% anual y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población, hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales. Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos. La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética, que nos dijeron vendría a salvarnos, solo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Cuando se aprobó la reforma energética hace 4 años, se afirmó que se iba a conseguir inversión extranjera a raudales, como nunca. El resultado es que apenas llegaron 760 millones de dólares de capital foráneo, lo que únicamente representa el 1.9% de la incipiente inversión pública realizada por Pemex en el mismo periodo y apenas el 0.7% de la inversión prometida. En los considerandos de las leyes aprobadas en ese entonces, se aseguraba que en este año íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios. Y la realidad es que estamos extrayendo solo 1.763.000 barriles diarios, es decir, 41% menos de lo estimado y con tendencia a la baja. Es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo que no solo somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino que ahora ya estamos comprando petróleo crudo para abastecer a las únicas 6 refinerías que apenas sobreviven. Téngase en cuenta que precisamente desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Aquí agrego otros saldos de la política económica neoliberal o neoporfirista. De México es originario el maíz, esa planta bendita, y somos la nación que más importa maíz en el mundo. Antes del neoliberalismo producíamos y éramos autosuficientes en gasolinas, diésel, gas, energía eléctrica. Ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos de estos insumos. En este periodo, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado en 60% y el salario de los mexicanos es de los más bajos del planeta. Tenemos
el doble de enfermos de diabetes en comparación con países de América Latina. Durante el periodo neoliberal nos convertimos en el segundo país del mundo con mayor migración. Viven y trabajan en Estados Unidos 24 millones de mexicanos. Y por lo que hace a la violencia, estamos en los primeros lugares del mundo. Según la última medición de Transparencia Internacional, ocupamos el lugar 135 en comparación con 176 países evaluados. Ocupamos el lugar 135 en corrupción entre 176 países evaluados. Y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos. Por eso insisto, el distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Desgraciadamente, casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente. En estos tiempos, el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. En la época de la llamada o del llamado desarrollo estabilizador o compartido, que va de los años 30 a los 70 del siglo pasado, los gobernantes no se atrevieron a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, las minas, la industria eléctrica, ni mucho menos a enajenar el petróleo. Pero en estas últimas 3 décadas, las máximas autoridades se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos e incluso funciones del Estado a particulares, nacionales y extranjeros. No se trata, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del gobierno. En el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad.